Mañana va a haber movilización de todo lo que es el agro, ¿no? Va a haber muchos camiones a la vera de la ruta, no va a haber cortes, pero bueno, esta movilización que ya viene en protesta por la falta de gasoil, entre otras cuestiones económicas. Paro sería. Sería un cese de comercialización, no va a haber cortes de ruta, por lo menos lo que anunciaron. Vamos a ver si se termina cumpliendo. Pero bueno, para tener más precisiones, estamos con Esteban Hernández. Él es justamente un productor agropecuario y miembro de la Sociedad Rural de Rosario. ¿Cómo te va? Buen mediodía. Nacho Perizón te saluda. Buen día, mucho gusto. Esteban, a disposición, muchas gracias. Buen mediodía, gracias por estar con nosotros. Mañana arranca el cese de comercialización y ratificamos, no va a haber corte de rutas, pero sí movilización a las rutas. Correcto, lo que se está intentando es poner en evidencia la problemática, no ya del sector agropecuario, sino de todo el interior, ¿no? O sea, el faltante de gasoil pone sobre la mesa la complejidad que tiene hoy la producción, no, insisto, no solo del agro, sino de cualquier sector, cualquier actividad que tenga que necesite logística, transporte, carga, desplazamiento, movilidad de insumos, movilidad de productos, el modelo, digamos, va profundizando sus contradicciones y va generando cada vez más trabas a lo largo de toda la cadena productiva, lo que se intentó desde el agro y Esteban, junto a otros sectores, ¿no? Es poner en evidencia este agravamiento de la crisis estructural. Esteban, además de lo del gasoil, que bueno, pareciera que se fue normalizando un poco la situación, se cuelan otros reclamos que tienen que ver, ¿no?, con los grandes tipos de cambios a la hora de lo que ustedes reciben cuando venden el cereal, pero los precios cuando tienen que comprar insumos y demás. Claro, es muy importante lo que está pasando con toda la producción, no solo con el campo, que tiene que exportar y vender a un tipo de cambio oficial, en el caso del campo agravado con retenciones según los productos, que a su vez achican más el tipo de cambio oficial, ¿no es cierto? Pero es muy simple lo que está pasando, es muy simple de entender. Si vos tenés inflación del 5% mensual, o del 6% mensual, o del 4% mensual, y devaluás el tipo de cambio oficial al 2-3% mensual, se va haciendo una brecha entre los aumentos de costos que sufren los sectores productivos, que tienen que pagar en pesos, y la plata en pesos que reciben por el tipo de cambio oficial, que, insisto, se va devaluando a menos ritmo que la inflación. Claro. Entonces, por ejemplo, en los últimos 7 meses, el atraso cambiario, que sería este diferencial de devaluación menor a la inflación acumulada, generó un atraso del 30%, con lo cual, si a eso le agregamos lo anterior, se da la paradoja que conviene traer carne de cerdo de Brasil, porque al valor del tipo de cambio oficial está más barato que producir cerdos en Argentina. Esto ya es muy similar a lo que pasó en la época del menemismo, ¿no es cierto? Más allá del relato, el relato no tiene nada que ver con la realidad de los datos económicos. Claro. Ahora, este modelo está copiando el atraso cambiario del menemismo, digamos así. Esteban, no cabe en dudas que estamos en un proceso inflacionario altísimo y se está agudizando una crisis impulsada en parte por lo que tiene que ver con la crisis energética a raíz de la guerra Rusia y Ucrania y por problemas macroeconómicos que venimos arrastrando, ¿no? Pero desde algunos sectores critican un poco la medida del campo, decir, che, pará, la estamos pasando mal todos, es pertinente salir a las rutas ya y no primero entablar una mesa de diálogo antes de tomar esta medida extrema. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Bueno, nosotros desde el sector tenemos diálogo permanente en la medida que nos escuchan, ¿no es cierto? Uno solicita reuniones, digamos, el que dice eso o no lee los diarios o está haciendo una declaración que no es verdadera, porque en realidad el que lee los diarios sabe que nosotros le pedimos a Domínguez, a los ministros de Economía y al presidente reuniones en forma permanente. Lamentablemente, muy pocas veces conseguimos sentarnos y las veces que conseguimos sentarnos, los compromisos o los mínimos acuerdos que se logran, en general,
el gobierno no los cumple. Entonces, esto es un problema que se va acumulando. De todas formas, insisto, esto no es solo un movimiento del campo. Acá va a haber muchas empresas de transporte. Y esto es un llamado simbólico, yo digo, porque lo que estamos tratando de poner en evidencia es que todo el sector productivo del interior argentino está afectado por estas medidas económicas y tenemos que juntarnos todos, el campo y la actividad comercial, industrial y los servicios de los pueblos y ciudades del interior, porque a todos nos está afectando en mayor o menor medida y por eso se está generando esta situación crítica, ¿no es cierto? Esteban, para ir cerrando, ¿cuál sería para ustedes una medida gubernamental por la cual dirían, ok, estamos conformes, levantamos esto, seguimos trabajando? ¿Qué necesitarían ustedes como para poder llegar a esa situación? Mirá, la profundidad de la crisis argentina excede al sector agropecuario. Creo que después de 20 años de un modelo de tipo de cambio controlado, descalzado de la inflación y de retenciones, no solo al agro, sino a otros sectores también, que lo que pasa es que en el agro son mucho más grandes las alícuotas de retenciones. Claro. Creo que hay que copiar lo que está haciendo Lula en Brasil, lo hizo Lula en Brasil, Evo Morales, que está hoy en Rosario, estuvo ayer en Rosario, muy interesante comparar la política agropecuaria y la macroeconómica de Bolivia, Brasil, Uruguay, con Mujica, con Tabaré Vázquez, el mismo Lugo en Paraguay. Ellos se plantaron en los superávit gemelos. Si ustedes se acuerdan, ustedes son jóvenes, pero en el 2007, 2008, Cristina Fernández hizo su campaña presidencial diciendo que no había misterio, que la clave de la reactivación de Argentina eran los superávit gemelos. ¿Qué eran los superávit gemelos? Es no tener déficit fiscal y tener más exportaciones que importaciones. Y en ese sentido, lo que creemos nosotros es que hace falta un gran acuerdo político en donde todos nos pongamos de acuerdo en que tenemos que tener superávit gemelos. Y creemos que el kirchnerismo va a estar de acuerdo, porque el que cambió el modelo fue el kirchnerismo, pero cuando tuvo los superávit gemelos le dio muchos resultados y ganaban las elecciones con superávit gemelos. Creemos que por ahí pasa el tema. Esteban, muchas gracias por este tiempo y por estar este mediodía con nosotros. Muy amable, muy a disposición. Por favor, allí pasaba Esteban Hernández, productor agropecuario, miembro de la Sociedad Rural de Rosario, por el cese de comercialización y la movilización que va a haber mañana sin corte de ruta.